En los siguientes minutos vamos a seguir estudiando inglés. En el programa de hoy vamos a repasar, como es habitual, algunos aspectos gramaticales, como son el verbo to like, el presente simple, negativa e interrogativa, el verbo can y el presente continuo. Y nos acompaña la profesora y coordinadora de inglés de la UNED, la profesora Aurelia Carranza. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí otra vez contigo y con todos nuestros alumnos. ¿Podemos empezar con el verbo to like, por ejemplo? Sí. Bueno, el verbo to like significa gustar. Y vamos a hablar sobre dos construcciones diferentes que podemos tener con este verbo. En primer lugar, tenemos la posibilidad de decir que nos gusta algo o que nos gusta a alguien, ¿no? Que sería la construcción más simple. Por ejemplo, podríamos decir I like cheese, que significa me gusta el queso, o I like Mary, o I like cats, me gustan los gatos. Pero si es, por ejemplo, me gustan los gatos y me gusta el queso, ¿no sería I like the cheese y I like the cats? Pues bueno, como dicen algunos, me alegro de que me hagas esta pregunta, porque es una de las patatas calientes de los hispanohablantes cuando aprendemos inglés. Y es que tendemos a traducir literalmente, y esto no es recomendable cuando se habla una lengua extranjera, porque cada lengua se expresa de una manera diferente, y lo que es correcto o normal en una lengua es simplemente distinto en otra. Lo que me comentas no sería correcto, porque en inglés, cuando hablamos de cosas generales, como el queso o los gatos, no usamos el artículo. Otra cosa diferente sería si hablásemos de un gato en particular, como por ejemplo si dijésemos, me gusta el gato de mi hermano, ¿no? Ese gato en concreto, el que tiene mi hermano. Ahí diríamos, I like the cat of my brother. Esto es diferente a decir que te gustan los gatos en general. ¿Y esto solo ocurre con el verbo gustar? No, esto es algo general, que ocurre siempre en el inglés. Lo que pasa es que hemos aprovechado un poco esta situación para aclararlo y para refrescarle este asunto a nuestros alumnos. Bien, antes comentabas que ibas a hablar de dos estructuras con este verbo. Una ya la hemos comentado. ¿Cuál es la otra? Sí, la otra es un poco más compleja y la usamos cuando decimos que nos gusta hacer algo. No cuando nos gusta algo, como hemos visto, sino nos gusta hacer algo. Hay otro verbo, además del gustar, implicado en esta construcción. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si decimos, me gusta correr, ¿no? O me gusta hacer footing. En inglés diríamos, I like jogging. Es decir, usamos el verbo to like y el verbo de después, es decir, lo que nos gusta hacer, lo ponemos en gerundio, es decir, terminado en ing. Hacer footing en inglés es jog, me gusta hacer footing, I like jogging. Y si quisiera decir, a María le gusta bailar, ¿diría María like dancing? No exactamente. Has usado bien la construcción con el verbo to like, que veo que, bueno, no es complejo, lo has pillado a la primera, pero voy a aprovechar también para hacer una aclaración que le va a venir muy bien a las personas que nos están escuchando. Y es que en la tercera persona del singular del presente, es decir, él, ella, eso, it, she, he, añaden una S en el verbo, de manera que en este caso sería María likes dancing. ¿Y siempre es así, en todos los casos? Sí, en todos los casos. Bueno, excepto, hay algunas excepciones, ¿no? Como verbos que terminan en sibilante. Sonidos sibilantes son, por ejemplo, s, sh, ch, o la X, ¿no? X. En estos casos, la verdad es que sería muy difícil de pronunciar una S al final. Por ejemplo, ella lava, ¿no? She wash, que es lavar, sería she washes. O él enseña, ¿no? Que es profesor, he teaches. Eso es muy difícil de pronunciar, incluso para el inglés. Igual en polaco es posible, pero en inglés de momento no. Entonces, en estos casos lo que se añade en el verbo es una ES al final y se pronuncia is. Por ejemplo, sería she washes y he teaches. Podemos ahora, si te parece, hablar de la forma negativa y continuar pues con el ejemplo que estamos llevando, el verbo to like. ¿Cómo diríamos que algo no nos gusta? Sí, en este caso pues usaríamos la estructura negativa don't o también doesn't para la tercera persona del singular, ¿no? Como hemos dicho, él, ella o eso. Estas estructuras son el resultado de contraer dos elementos. Por un lado, do o does para la tercera persona, más la estructura negativa not. Es decir, don't es el resultado de do más not y doesn't el resultado de does más not. Se coloca entre el sujeto y el verbo.
Por ejemplo, si no nos gusta el queso, diríamos I don't like cheese o I don't like eating cheese, si queremos decir que no nos gusta comer queso. Y si es Juan, a quien no le gusta el chocolate o no le gusta el queso, sería Juan doesn't like cheese o lo diríamos Juan doesn't like eating cheese. Exacto. Si a Juan no le gusta el queso, Juan doesn't like cheese. Si a Juan no le gusta comer queso, Juan doesn't like eating cheese. ¿Vale? Y hay que tener cuidado, porque la S de la tercera persona ya está en doesn't y por eso no hay que añadírsela al verbo. Es decir, Juan doesn't likes cheese sería incorrecto, es redundante. La S está en doesn't y está en like. Y si está en doesn't, en el verbo ya no hay que ponerlo. Y si quiero preguntar si a alguien le gusta algo, seguimos usando don't, doesn't, do o does. Sí, así es. Estas estructuras se colocan al principio de la pregunta. Hombre, doesn't y don't se usan para las preguntas negativas, puesto que son elementos negativos, ¿no? Por ejemplo, si decimos, ¿no te gusta el café? Don't you like coffee? O doesn't Maria like coffee? ¿No le gusta el café a María? Y una pregunta en afirmativo. ¿Cómo se diría, por ejemplo, os gusta hacer footing en el parque? ¿Cómo sería? Sería, do you like jogging in the park? Sería así. ¿Hay algún otro ejemplo que podamos poner? Sí, por supuesto. Por ejemplo, does she like drinking wine? ¿No? Por ejemplo, ¿le gusta beber vino a ella? Sí, hay que recordar que esta manera de formar la negativa y la interrogativa se hace con los verbos regulares. Hay otro tipo de verbos que funcionan de otra manera, como el verbo to be, como el verbo can o should, que significa debería. Y con esto vamos a cambiar un poco y vamos a llegar al verbo can, que significa poder o ser capaz de hacer algo. En español diríamos saber. Sí, por ejemplo, en I can speak English, sé hablar inglés. Si te fijas, en este caso, el verbo que va detrás de can no lleva ing, sino que es la forma básica del verbo, como cook, que significa cocinar, clean, limpiar. I can cook Chinese food, es decir, sé cocinar comida china. Y si queremos decir que no podemos hacer algo, negaremos igual que con el verbo to be, es decir, añadiremos not después del verbo. Por ejemplo, I cannot cook Chinese food. No sé cocinar comida china, ¿se diría así? Sí, la diferencia, la única diferencia con el verbo to be es que en este caso, al escribir not, lo tenemos que poner junto a can, haciendo una sola palabra. Cannot es una palabra, se pone todo junto, con las dos n's. Otra posibilidad es contraerlo como can't, es decir, C-A-N, apóstrofe T. Y de las dos maneras sería correcto. Sí, de las dos maneras es correcta. Y cuando preguntamos, ¿también lo hacemos con el verbo to be? Es decir, ¿invertimos el orden sujeto-verbo? Sí, exacto. Si queremos preguntar si alguien sabe cocinar comida china, diríamos, Can you cook Chinese food? ¿O can you speak English? Sí, esa pregunta creo que bueno, que la conocemos bien. Pero bueno, no debemos olvidar que can es especial y no añade S en la tercera persona, retomando un poco lo que hemos comentado antes. Diremos, por ejemplo, she can't sing, sabe cantar, o she cannot sing. Y preguntando sería, can she sing, sabe ella cantar. Pues vamos a terminar hablando del presente continuo, que también pues tiene su dificultad. Vamos a empezar con la forma. El presente continuo se forma con el verbo to be más un verbo en gerundio, es decir, un verbo terminado en ing. Por ejemplo, I am studying English. Estoy estudiando inglés. ¿Y para qué se usa esta forma verbal en inglés? Se usa para hablar de cosas que están ocurriendo en el momento de hablar o en el presente. Y hay algunas expresiones temporales típicas que se usan con este tiempo verbal. Por ejemplo, now, que significa ahora, right now, ahora mismo o justo ahora, at the moment, en este momento, today, hoy, o this morning, esta mañana, por ejemplo, ¿no? Suelen ir al principio o al final de la frase, aunque normalmente suelen ir al final. ¿Es igual entonces que en español? No exactamente. Hay ocasiones en las que los idiomas no coinciden. Por ejemplo, cuando entras en una habitación y encuentras a alguien leyendo un libro y, bueno, se te ocurre la feliz idea de preguntarle qué estás haciendo, cuando en realidad estamos viendo lo que está haciendo. En español te pueden contestar, pues, leo. En inglés no se podría decir I read,
sino que como es algo que está haciendo en el momento en que estáis hablando, te contestaría I'm reading. ¿Y hay algún uso más, aparte de indicar algo que ocurre en el momento de hablar? Sí, el presente continuo también puede tener un sentido de futuro, como por ejemplo, I'm leaving for Boston next week. Salgo para Boston la semana que viene. Pero bueno, no vamos a detenernos más en este uso porque no lo vemos en profundidad en este curso. En ese caso, vamos a concentrarnos en cómo habría que hacer la negativa y la interrogativa de esta forma verbal. Pues sí, se hace, como lleva el verbo to be, pues se hace igual lo que le corresponde al verbo to be, que es igual que el verbo can. Es decir, en la negativa añadimos un not. I am not reading a book now. Ahora no estoy leyendo un libro. Y para la interrogativa, pues se invierte el orden. Am I reading a book now? ¿Estoy leyendo un libro ahora? Entonces, en la interrogativa invertimos el orden, sujeto-verbo. Exacto, es lo que hemos visto. Un ejemplo. Are you talking to me? Sería un ejemplo muy típico del famoso de Robert De Niro en la película. Are you talking to me? Ese es el típico ejemplo. Hemos visto hoy algunos usos gramaticales bastante importantes que se van a repetir a lo largo, claro, de todo el idioma y vamos a utilizar muchísimo. Y estas formas gramaticales hay que dominarlas desde el principio. Podemos hacer una pequeña recapitulación y decir lo más importante, con qué se tienen que quedar, que eso no lo olviden nunca, que lo lleven ya a lo largo de todo el aprendizaje del inglés. Sí, voy a hacer un pequeño resumen muy, muy breve. Con el verbo to like, que significa gustar, dos construcciones. ¿Te gusta algo? I like, más lo que te guste. Si es algo general, no hay que añadir el artículo. O puedes decir, me gusta hacer algo, pues sería I like, más el verbo en gerundio. Por ejemplo, I like talking to you. Me gusta hablar contigo, sería un ejemplo. Eso en cuanto al verbo to like. Dos estructuras sencillas. Luego, en la interrogativa y en la negativa tenemos dos grupos de verbos que hay que distinguir. Por un lado está el verbo to be, el verbo can y algunos modales, como por ejemplo el should, que significa debería, y por otro, el resto de verbos. Tan sencillo como eso. Un grupito reducido, to be, can, should y alguno más que no vamos a hablar ahora, no hace falta, y todos los demás. To be, can. ¿Cómo hacer la negativa? El verbo y después le añadimos un not. I cannot read. I am not your friend. Y la interrogativa se invierte el orden sujeto-verbo. I am your friend. Are you my friend? ¿Vale? Are you my friend? Se invierte. To be y can lo dejamos listo. El resto, ¿cómo pregunta? Pues pregunta empezando por un do o por un does. En caso de tercera persona. Do you like chocolate? Por ejemplo. Does she like chocolate? Y para negar, pues esos mismos auxiliares, el do y el does, se le añade un not detrás y usamos el don't y el doesn't, ¿vale? I don't like chocolate. She doesn't like chocolate. To be y can, inversión y un not, y el resto con el do. Para preguntar, do, para negar, don't. Y claro, o doesn't, claro. Si esta regla, que es una regla además sencilla, la aprendemos desde el principio y además la interiorizamos, nos va a ser muchísimo más sencillo, porque en realidad esto no es demasiado complicado. No es nada complicado, solo hay que tener claro en la cabeza como un pequeño cuadrito, ¿no? Dividido en dos partes, dos tipos de verbos. A un lado to be kind y al otro lado los demás. Los demás siempre hay un do por medio. Digamos que es el auxiliar comodín que está en todos lados. Para preguntar lo ponemos al principio y para negar le añadimos un not y lo ponemos detrás del sujeto. Y el to be y el can, pues sencillo, un not detrás o invierten. Son las dos maneras de hacerlo. También hemos visto el presente continuo. Sí, que es similar, aunque no igual al español. Y normalmente, como se refiere a algo que está pasando en ese mismísimo momento, va acompañado de algún adverbio, alguna indicación de tiempo, ¿no? Como hemos dicho, ahora, ahora mismo, hoy, ahí es donde suelen marcarlo. Se puede utilizar también con un sentido de futuro, pero no hemos entrado en esta cuestión. No es como en español, que lo podemos usar de diferente manera, ¿no? En inglés es de esta forma. Con lo que estamos aprendiendo hasta este momento, ya podemos hacer estructuras de frases más o menos sencillas, pero con cierto orden. Además, sabemos ya preguntar, sabemos negar, estamos aprendiendo una serie de vocabulario
El vocabulario también, desde aquí hay que decir, como decimos siempre, que bueno, que intenten oír música, mucha música, que intenten ver la televisión, que intenten... Ahora mismo hay muchísimos medios para poder acostumbrar al oído. Sí, sí, hay muchas cosas que el alumno puede hacer. La lengua no se aprende estudiándote listas de vocabulario, siempre lo digo, ni listas de verbos. Tienes que usarlo. Si tienes interés no solo en aprobar una asignatura, sino en defenderte un poquito con el idioma. Claro, en este curso vemos un idioma, un nivel bajito. No es muy alto, pero si realmente lo aprovechas, sí que te sirve para defenderte un poco, sobre todo si viajas a un nivel elemental, para poder comunicarte. Si lo practicas, si lees, si escuchas, pues la verdad que te puede ayudar mucho, puedes interiorizar el idioma. Pues con esta recapitulación y también con estas reflexiones y esta ayuda y motivación también para todos los que nos escuchan, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Pues gracias a ti.